Y llegamos a Quito, una ciudad de la que nos venían hablando un montonazo. Estamos súper ansiosos por salir a conocer esos lugares imperdibles, así que acompáñennos. Y llegamos a Quito. Por fin llegamos a Quito y vamos a salir a caminar, a conocer junto a dos lindos amigos que nos hicimos en realidad en Perú. Así es, ellos también viajaron en un auto de la mitad del mundo al fin del mundo. Nos encontramos acá en Quito y ahora salimos a conocer un poquito de esta linda ciudad. Bueno, aquí les presentamos a nuestros amigos Iván y Patti, viajeros del mundo, que hoy nos están recibiendo acá en Ecuador, en su ciudad. No, qué bueno tenerles. Espero que les guste la ciudad. Ahora que la vamos a recorrer a fondo, sé que les va a gustar. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a arrancar el recorrido por esta ciudad probando la auténtica caca de perro. No Caca de sé, perro. pero acá comen, dice que se come. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Nunca te vi sufrir tanto. Es como una garrapiñada con panela, si no me equivoco. Vamos a preguntarle a la chica. ¿Y por qué le dicen caca de perro? Que se parece. ¿Y a usted le gusta? Sí, ¿Está bueno? sí. Ahora nos vinimos a recorrer el mercado artesanal de Quito, que tiene muchas cosas lindas, muchos colores, muchas artesanías. Está súper interesante, súper lindo, súper barato. Estos bordados, estos me encantan, no sé, tienen un colorido súper prolijito, muy bonito. Y a mí me encantan estos jarritos pintados. Qué bonitos. Vamos a continuar el recorrido por la ciudad. Dejamos a Megancete descansando, así que nos vamos en este otro carrito. Está descansando mucho, Megancete. Llegar a Quito para nosotros es un gran logro, porque estamos en la mitad del mundo. Han pasado muchas cosas desde el 2018 cuando salimos de Ushuaia, el fin del mundo, con el sueño de conocer nuestro lindo continente. Hoy estamos en la mitad, satisfechos, felices y con muchas ganas de seguir sumando kilómetros. Este es un sueño grande y estar en esta ciudad es emocionante. Aquí la iglesia neogótica más grande de Latinoamérica de los años 1800 es imponente, la basílica. Pero no está terminada, sigue en construcción y nos dijeron que cuando se terminen de construir viene el fin del mundo. Con razón que no la quieren terminar de construir. Amigos, nos encontramos en la Basílica del Voto Nacional, Basílica del Sagrado Corazón de Jesús y la otra ya me olvidé, soy un desastre. 3 nombres tiene esta basílica que es realmente imponente, realmente extraordinaria. Se las queremos mostrar a ustedes porque nos llama mucho la atención la arquitectura que tiene y realmente a nosotros nos impresionó, por eso mismo se la queremos compartir. Impresionante recorrido, vamos a continuar por otro punto de la ciudad. Nos contaba acá Iván que es el centro histórico mejor conservado del mundo. Así que aprovechamos para caminar, para recorrer. Ellos nos están mostrando lugares súper interesantes, así que ahí vamos. La ciudad está llena de balcones y miren la decoración, ahí un poco de artesanía en hierro. Súper colonial, súper colorida. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Nos encontramos con unos seguidores acá. ¡Qué buena onda! ¿Cómo es tu nombre? Manuel. ¿Manuel? Sí, yo veo mucho sus videos. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena! Sí, sí, sí. Bájate rápido. ¡Qué bueno! Adiós. Adiós, gracias, gracias. Un genio ahí, Manuel. Un genio que mira todos los videos. Vamos a entrar a curiosear cómo eran los patios internos de estas casas coloniales. Nos retrocedemos en el tiempo y miren lo que es este patio interno, lo que son esos balcones. Higos, bueno, cosechate unos higos. Qué lindo, qué lindo.
Bueno, paradita. Vamos a probar papas con cuero. Vamos a ver de qué se trata esto. Papas con cuero. ¿Qué serán las famosas papas con cuero? ¿Esto es papa con cuero? Ah, mire, a ver. Ahí le pongo las papitas con cuero. Es papitas con cuero. Mixto, este es mixto porque tiene guatita también, ¿no? Tiene guatita. ¿Qué es lo que tiene? Librillo. Estos serían papas con cuero, cuerito de chancho y el librillo que es el mondongo. Ajá. Acompañamos esta comida con un juguito de zanahoria y naranja. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo esa comidita? Buenísima, pero me quedé bastante llena. Ahora hay que caminar. Ahora nos vamos al Palacio del Gobierno, así que caminando por este lindo centro. Mirá al policía, qué nivel, cómo se mueve en ese carrito. Bueno, turistas. Otra cosa que me llamaba la atención, que lo vi en otros lugares, es cómo hacen la publicidad de, por ejemplo, las compañías de teléfono en una mochila. Miren. Bueno, acá hay de todo. Estamos en la Plaza Grande siglo XVI. Este es el monumento donde se dio el primer grito de independencia de América. Bueno, este es el Palacio de Gobierno. ¿Está frío o no está frío? No, no es un helado. No es helado. Es como una cremita. Es como un merengue, pero bien espumoso y con saborcito. Yo creo que si no te queda la crema en los labios, no vale, no vale. Parece que está rico, ¿eh? Guarda la barba. Típico de la ciudad de Quito, los vendedores de ponche. Miren, en esa carretillita tan bonita. Ah, bueno. Malta, azúcar y huevo. Tiene olor a cerveza. Tiene olor a cerveza. Ah. Yo creo que hoy nos vamos rodando de acá. Es la espuma de la cerveza con azúcar. Con razón que le da tan duro, ¿eh? Y seguimos caminando, vamos en busca de una iglesia. Por acá venden de todo se puede encontrar en estas callecitas y como pueden ver está lleno de gente. Acá empiezan las iglesias bañadas en oro. Ya se puede ver desde acá afuera qué fachada, por favor. Esta es de la iglesia de El Sagrario. El olorcito es de palo santo. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Increíble. Todo dorado, todo dorado. Esta iglesia está llena de oro. Llena de oro. Miren, me voy a acercar porque no sé si alguna vez toqué el oro. Quiero tocar el oro. Lleno. Es increíble la cantidad de gente que viene a conocer este lugar. Se convirtió en un punto turístico, además de un punto de meditación, de oración, porque también hay gente que está acá rezando. ¿Usted me puede confirmar que esto es oro? Bueno, es la iglesia es bañada en pan de oro, se llama. Tiene un valor histórico, patrimonial e incalculable valor económico también. ¿Qué es el pan de oro? El pan de oro es un recubrimiento de polvo de oro a las estructuras que tiene la iglesia. Entonces tiene un valor económico. Sobre todo el atrio de la iglesia, si ustedes ven, es color mucho más amarillo. Tiene el polvo de oro mucho más grueso que las de la entrada, las columnas iniciales. Pero la que más oro tiene es la iglesia de la compañía que vamos a visitar ahora. O sea que vamos a ir a una iglesia con más oro. Tremendo, tremendo. La iglesia de la Compañía de Jesús, una iglesia la más famosa quizá de Quito, hecha por mano de obra de los pueblos originarios que traían la piedra del volcán Pichincha. ¿Vieron cómo sé? ¿Cómo estudié? Qué impresionante, impresionante, impresionante. Nos cuentan que acá en esta iglesia hay 7 toneladas de oro, de 23 quilates. Qué impresionante, impresionante, tremendo, tremendo. Otra de
las iglesias muy famosas y muy, digamos que tiene ahí atrás escondido una leyenda, es esta que tenemos acá atrás. Dicen que le encargaron a un hombre que se llama Cantuña para la construcción de la iglesia y que le dieron un plazo determinado para que él termine en ese plazo, porque si no lo iban a matar. Entonces este hombre lo que hizo, como vio que no iba a llegar a construirla, fue invocar al diablo. El diablo le ayudó a la construcción de esta iglesia a cambio de su alma. Pero ¿qué pasó? Cuando el diablo le dijo, bueno, ya está toda terminada, él le dice, no, no está terminada, porque él se había guardado, se había escondido una piedra. Entonces, así pudo salvar su alma y terminar la iglesia. Y se dice que la piedra que falta podría estar en cualquier parte de toda esta planicie. ¿Quién sabe dónde estará? La cosa que Cantuña salvó su alma. Los jesuitas le habían encargado a él, que era de los pueblos originarios de acá. Era inteligente Cantuña, muy inteligente. Después de este lindo recorrido por el centro, nos vamos a ir a visitar el Panecillo. Y llegamos rápidamente al Panecillo. Y acá en este cerro se encuentra la figura de la Virgen con alas, que es mucho más grande que el Cristo Redentor. A nuestras espaldas toda la gran ciudad de Quito. Toda la gran ciudad de Quito, enorme, inmensa, bella, colorida, situada entre las montañas, entre los valles. 10 puntos. 10 puntos, nos encanta Quito. Viste que se ven todas las casas bajitas, los techos bajitos, y después al fondo atrás están los edificios. Toda la parte del centro histórico está bajita y después están todos los edificios al fondo. Qué manera de caminar, cómo cansa subir y bajar. Quito está entre medio de las montañas y la altura también nos ha dado pachorra, estamos bastante cansados, pero estamos súper contentos de haber compartido con ustedes este video, mostrarles estos lugares. Ahora tenemos la vista sur de la ciudad y bueno, como siempre les pedimos que se suscriban al canal, que activen la campanita, que si quieren conocer toda nuestra actualidad nos pueden encontrar en Instagram. Aparecemos como viajando.para.vivir. Ahí están todas nuestras actualidades y les mostramos dónde estamos hoy. Y si quieren ayudarnos a sumar kilómetros o quieren apoyar este trabajo de YouTube, en la descripción del video les dejamos, como siempre, todos los detalles. Gracias, nos vamos. Postdata, como decían en las cartas antes, ¿no? La Virgen da la espalda al sur y mira hacia el norte. Ahí está. Muchas gracias a nuestros amigos Iván y Patti que nos trajeron a conocer la linda ciudad.